Se susurraba que en Muñano, como en la antigua Grecia, donde existía un vocablo para designar a esos muebles torturantes, glotocoma, había cofres especiales en los que se encerraban a los niños pequeñitos con el fin de impedir su crecimiento, pero si bien no lo comprobé, se me ocurre que serían invenciones de los aldeanos, cuya imaginación, cuando se trataba de describir nuestras vidas, sobrepasaba ampliamente las de sus príncipes, pues nunca les parecían suficientes a sus cómputos nuestros placeres, nuestras extravagancias y nuestras demasías. El cardenal Vitelli, tío de mi nuera, hizo servir en Roma un banquete a 34 enanos. Por aquel tiempo, Clelia aspiraría posiblemente a algo igual. Entre tanto, se limitaba a observar con altanero decoro los bufones del duque, a oír y aprender. Aunque arriesgaba escasas palabras y se reducía a sentir por medio de gestos solemnes, haciendo oscilar apenas su rostro empastado de banquero astuto, sus ojos azules brillaban de alegría. Era feliz, y yo toleraba que lo fuese, mas no me inmiscuí en su coro litúrgico y aristocrático. Meses después el tedio más atroz, se adueñó de mí, y comprendí que empezaba a detestar a la intrusa que representaba una parte que no le correspondía, jugando con esfuerzo diversamente a la abadesa y a la duquesa, inventando sin cesar a los condottieri de Rímini y al Papa San Clemente. Nada hondo nos unía, nada genuino. En realidad jamás me acomodé dentro de la anómala, humillante situación que Fabi y Violante habían fraguado aprovechando mi fraqueza. Percibí, Clelia no se hubiera arriesgado a manifestármelo, que la dama Clementina aborrecía a mi sacro bosque, sus quimeras y sus monstruos. No alcanzaba a discernir el entusiasmo que su originalidad suscitaba entre nuestros huéspedes más sutiles. Ella hubiera querido unos jardines imbéciles y lujosos, una de esas obras en cuya concepción convencional es imposible equivocarse por obvias, con fuentes escalonadas, una caricatura reducida de la villa de Hipólito de Este. No me comprendía, no comprendía nada de mí, ni lo malo ni lo bueno, asfixiada por el esnovismo y por la devoción, que era en ella otra forma del esnovismo, del apego a la pompa, a las dalmáticas, a los saumerios, a las jerarquías, iba de sus conversaciones con los franciscanos a sus diálogos con Segismundo, porque advirtió mi rechazo y prudentemente se refugió en mi primo, para saciar sus dobles hambres en las que el vago misticismo se mezclaba con la recién aprendida heráldica, y hasta aflojó los nudos que eliminaban a Pantasilea de su grupo noble, con el objeto de engolosinar al frívolo cíclope. Segismundo, que valoró los beneficios que derivaban de la amistad de alguien tan poderoso, pues a partir de la intromisión sentimental de Pierluigi Farnese en su incierta vida, creía sinceramente que su paso por la tierra debía ser costeado por los demás, y que, luego de su connubio con la pelirroja Pantasilea, no estaba en situación de ponerle fea cara a ningún parvenu, le prodigaba sus atenciones y quizás obtenía algún bocado como fruto de las mismas, mientras desenroscaba para Clelia el tapiz de nuestros senadores, de nuestros prefectos, de nuestros gonfalonieros, de Roma, errando, por supuesto, pues nunca dominó la ardua materia de nuestra dinastía enmarañada. La detesté a Clelia particularmente, deduzco ahora, por eso tan penoso que el poeta Geraldi explica con excepcional agudeza en su poema sobre los tontos, por lo que descubrí en mí que se le parecía, sí, Clelia y yo, con ser lo más opuesto, poseíamos puntos de contacto que me indignaba percibir por degradantes. De tal suerte llegó a mortificarme que hasta pensé sugerirle que se fuera a Roma y que allí, en un proscenio más vasto, más propicio, se consagrara por entero a paladear como un vino embriagador el privilegio portentoso de ser Clelia Orsini, duquesa de Bomarzo. Horacio me escribió por aquel tiempo enumerando los acontecimientos que presagiaban la guerra inmediata contra el infiel. A mediados de junio, el contingente papal zarparía de Civitavecchia en las 12 galeras del gran duque de Toscana, bajo el comando de Marco Antonio Colonna, general de la Iglesia, para reunirse con las fuerzas aliadas, venecianas y españolas, en Messina. Nicolás y él harían el viaje a bordo de la Serena, a las órdenes de Héctor Carafa, duque de Mondragone. Anduve una semana con la carta en la escarcela, dando vueltas a la idea que me asediaban. El mar, el ancho mar, Constantinopla. Otros de mi familia habían partido en expediciones similares para recuperar el Santo Sepulcro, para torcer la altivez del otomano. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no iría yo? Ya estaba restablecido de mis heridas, los vapores que nublaban mi cerebro se habían disipado. ¿Por qué no yo? Puesto que me estaba vedada la inmortalidad por el camino de la alquimia, ¿por qué no lograrla como tantos por el de la hazaña épica? En Metz, en Teruel, en Hesdin, no me había conducido tan mal. Aquí debería conducirme mejor. Total,
¿Qué tenía que perder? Me decidió la propia Cleria. Una mañana, luego de sus 3 misas, topé con ella en la logia. Hacía mucho calor, el calor de junio que tumba las bestias, que agota los sembradíos. El invierno anterior había sido muy cruel y no llovía. Las ovejas sedientas balaban en lo amarillo de los campos, y en alguna parte de los montes, a través de la atmósfera reverberante que comunicaba al paisaje una leve oscilación y vibraba como si lo mirásemos tras un vaho tórrido, resonaba el llamado agónico, quejumbroso de las trompas, los gritos espaciados de los ballesteros y los ladridos iracundos de los galgos. De vez en vez, un halcón remontaba el vuelo y planeaba alto y seguro. Mi hijo Marcio andaba de caza con los hijos de León Orsini. Caían aves muertas entre los cipreses, y los azores traían otras en las jarras. Era menester ser muy joven para arriesgarse así bajo el sol que abrazaba las mustias heredades. Cleria se había aligerado de ropas, pero el masacote de las faldas rígidas y el rebozo la oprimían con su sofocación. Se dobló en una reverencia, siempre, sin motivo, me hacía unas grandes reverencias exageradas, y Violante, que estaba a su lado, sonrió ligeramente. «Tengo que pediros algo», me dijo mi mujer. Nunca me pedía nada, le sobraban dineros para que su deseo más mínimo se cumpliera de inmediato. Poseía todo, todo. La transpiración le ponía en los labios un rocío trémulo. Enarqué una ceja y aguardé. Se trata de una nimiedad, júzguelo su excelencia. Y ella también sonrió mientras me tendía una mano. Sentí entre mis dedos los suyos, gordezuelos pero firmes. El sudor humedecía y me erizó una repugnancia iniguantable. Ahora los halcones, 2 halcones, abrían sus alas sobre el plomo del cielo, se quemaban allá arriba, fijos. «Nuestras armas», añadió Cleria, amenguando el tono, buscando con sus duros ojos azules los míos, pero la rehuí. «Su excelencia las conoce, las 3 estrellas, el escudo de Clementini, de nuestro pontífice». Mi ceja derecha ascendió más todavía. Quisiera que las mandarais labrar en las murallas del castillo o en alguno de los aposentos. Guardé silencio y eso pareció alentarla. Me abombaban, me ofuscaban el calor, su estupidez, su pretensión. La odié cabalmente. También se hallan aquí las de los Farneses, prosiguió Cleria, y creo que sería justo. En la capilla, encima del portal, separé mi mano de la que me oprimía pegajosa. He pensado que se podría hacer venir de Roma un buen artífice, sin reparar en gastos. La osa, la rosa, las estrellas de plata. Respiré hondo. Se me entró por la nariz el aire candente, el aire de Bomarzo. Fue como si lo aspirara a Bomarzo, a mi Bomarzo etrusco, infinitamente viejo. Los campos, las colinas, las rocas. Quedé colmado de Bomarzo, denso, cortante. Pronuncié recalcando las palabras. No, eso no se hará. No se debe hacer. Giré para alejarme, pero antes vi en su cara, que enrojecía el bochorno del verano, la soflama de la afrenta. Violante me tomó del brazo y salimos. No formulamos comentarios. Me besó en la mejilla cuando entraba en mi estancia. Esa tarde misma le escribí a Marco Antonio anunciándole mi propósito de incorporarme a las fuerzas. No necesitaba su veña. Un Orsini no necesita la autorización de un Colonna cuando se trata de defender a la cristiandad, a San Clemente y a Pío X, y a los papas que habíamos entregado a lo largo de las centurias al Santo Solio. Enseguida, con Segismundo, con Antonello, con 10 pajes atareados, abriendo y cerrando arcas, probando espaldas, golpeando corazas y cotas, alegre por fin, después de mucho, mucho tiempo, inicié los preparativos. Me iba a la guerra. El duque de Bomarzo se iba a la guerra una vez más, quizás a morir. Lo extraño, lo estupendo, es que no experimentaba miedo alguno. 11. Mi lepanto. Segismundo no me acompañó en aquella empresa como en la de Francia. Quedó en Bomarzo con su mujer y con la suya. Igualmente, seguramente atenaciado por el remordimiento de no enfrentar el destino a mi lado. Pantasileo puso a su partida el peso de su tenacidad, pues habiendo logrado un marido tan noble, tardía e impensadamente no se decidía a arriesgarlo en el juego macabro y espléndido. Además, los achaques de Segismundo lo transformaban más en un estorbo que en un auxilio. Lejanos placeres, úlceras y reumatismos exigían el pago de sus cuentas antiguas, y lo obligaban de tanto en tanto a permanecer en el lecho, a acurrucarse junto al fuego, como un anciano, renovando emplastos y bebiendo tisanas. Tampoco era yo un modelo de garbo y de fiereza, pero precisamente los atractivos que podían atentar a Segismundo a no salir de nuestras tierras, la quietud del hogar, los mimos sabios, las almohadas, las suaves comidas, los recuerdos, el sentirse más señor en mi ausencia, consultado y halagado, algún libro, pues Segismundo descubrió la lectura en la melancolía crepuscular de su existencia, cuando los avariciosos lectores veteranos, ahitos,
solíamos posponerla o abandonarla, se convertían para mí en razones que me movían a huir de aquel marasmo, desde donde la obsesión de Clelia Clementini y de memorias siniestras se conjugaban para indicarme que mi salud se hallaba fuera de Bomarzo, y además estaba de por medio del asunto de la inmortalidad, de la gloria, de la deuda contraída con mi nombre, y estaba la perspectiva de encontrarme con Horacio, de conquistar su voluntad definitivamente, pues a esa altura de mi vida, cuando avanzaba palpando las sombras entre angustias, oprobios y resquemores, harto del saldo mezquino que perduraba alrededor luego de tanta muerte injusta, Horacio constituía para mí la única, la última luz del desolado paisaje. Clelia no intentó retenerme. Carecía para ello de influencia y de argumentos, y probablemente le gustaba la idea de que su marido, cuya proximidad la incomodaba, se sumara a los próceres que en esos momentos mismos aprestaban sus armas y sus almas para la gran acción. Me despedí de ella gravemente, en una ceremonia en la cual, delante de mis vasallos reunidos, besé su mano húmeda, de la que colgaba siempre, apresado entre el índice y el pulgar, un largo pañuelo flotante, y me fui, seguido por 6 arcabuceros, 4 pajes y Antonello, que llevaba con ufanía suspendida en el arzón su espada virgen. Soplaba en torno al aliento del ancho estío, abarqué con los ojos a los monstruos recalentados y tomamos el rumbo del mar. Pálidas hogueras humeaban en el amanecer. Marco Antonio Colonna, duque de Pagliano, me acogió cordialmente en Civitavecchia, pero mi ánimo quisquilloso me insinuó que no se ocupaba de mí como debía. Suspendió 3 veces la conversación que giraba vagamente sobre el estado de Cecilia y sobre las obras de Bomarzo, que no alcanzaba a comprender y que imaginaba como una horrible feria, con gigantes y cabezudos, para atender a oficiales que entraban llevando despachos y para ladrar sus órdenes insolentes. Tenía 20 años menos que yo y se destacaba por su experiencia bélica. Sin embargo, se murmuraba que ignoraba cuanto se refería al arte de la lucha en el mar, pues no en vano pertenecía a un linaje que, siendo tan rico en capitanes ilustres, no había dado a Roma ni un solo almirante. A nosotros nos execraba, aunque era casado con un Orsini, hermana del duque de Bracciano. Por lo menos a mí, perpetuamente desconfiado, se me antojó, no bien lo vi, que nos aborrecía, y eso que la recepción, repito, fue cordial. Continuaba en pie testimonios bastante recientes que proclamaban su encono. Durante la campaña de Pablo IV, en la que intervinieron Horacio y Nicolás Orsini en favor del pontífice, Marco Antonio había combatido contra el Papa, sirviendo al duque de Alba, y luego había asumido la responsabilidad de la conducción de la guerra y había hecho prisionero a Julio Orsini, una de las figuras descollantes de nuestra estirpe, y lo había tratado muy mal. Pablo IV lo había excomulgado ya en aquella época, lo mismo que a su padre, el patriarca Ascanio Colonna, despojándolo de sus feudos, y ahora otro papa, un santo, Pío V, lo nombraba general de la iglesia y le entregaba el estandarte de la liga. Así es de contradictorio el mundo. Bah, podía pensar de nosotros lo que quisiera. No me importaba un ardite, se lo devolvíamos con creces. Lo cierto es que en el momento de mi arribo lo agobiaba una inmensa responsabilidad. Civitavecchia hervía de gente, y me ofreció un lugar con los míos en su galera, la capitana, que tenía por jefe, como es natural, a otro Colonna, su primo y lugarteniente, Pompeyo, que había andado a su vera por las porfías herejes de la citada campaña de Roma, y antes había asesinado por lucro a su suegra, una Colonna más. Horacio y mi sobrino habían sido trasladados a esa nave. Encontré a bordo a mis amigos y enemigos viejos, a Pierfrancesco Colonna, sobraban los Colonna, defensor de Malta, al duque de Mondragone, yerno de Marco Antonio, era un Carafa, y Pablo IV había desposeído a Marco Antonio en beneficio de los Carafa, sus parientes, porque todo se guisaba entonces en familia. A Miguel Bonelli, hermano del cardenal y sobrino del Santo Padre, al valiente Pirro Malvezzi, a Pompeyo Gentile, a Leo di Massimi, a algunos caballeros de Malta, a Camilo Malespina, pero ninguna sorpresa fue equiparable a la alegría de estrechar en mis brazos a Horacio y a Nicolás.